Sufrimos el despido de 2 compañeros, entre ellos el secretario de Transportes de Barcelona, de la local. Y la represión viene debido a la acción que desde este sindicato venimos aplicando en los últimos 5 años en que estamos presentes y que supone un problema para la empresa. Nosotros no hicimos la película, fue Ken Loach, ¿no? Pero se nos ha permitido participar del evento y vamos, nos hemos tirado a la piscina sin dudarlo, porque entendemos que la película Tierra y Libertad al movimiento libertario y a la CGT como organización anarcosindicalista nos atraviesa, ¿no?, completamente en su contenido y en lo que traslada, ¿no?, en la película, y por tanto vamos, nos sentimos emocionalmente implicados, no solo ya ideológicamente sino también emocionalmente, ¿no? Sufrimos el despido de 2 compañeros, entre ellos el secretario de Transportes de Barcelona, de la local. Y la represión viene debido a la acción que desde este sindicato venimos aplicando en los últimos 5 años en que estamos presentes y que supone un problema para la empresa. El sindicato se dedica a defender los derechos de los trabajadores y cuando nos partimos la cara por ellos la empresa no le gusta porque tiene que ceder. Entonces, para jodernos, nos ha despedido a 2 compañeros, entre ellos el que era uno de nuestros líderes. Bueno, pues un día de buena primera la empresa le comunica a nuestro compañero Isaac que lo despide por aplicación del artículo 52D, que esto, bueno, las reformas laborales permiten a las empresas despedir a las personas cuando estén de baja con unos ratios. Lo que pasa que bueno, ese despido se produce de manera, entendemos, que no ajustada a derecho porque no se inician los trámites adecuados. Hay que tener en cuenta que esta persona, que el compañero Isaac, es representante de los trabajadores y ahí se inicia el conflicto. Unísono es una empresa del sector de contact center, de telemarketing, que desde el principio, desde que la última reforma laboral facilitó los despidos por absentismo por el artículo 52D, los ha venido aplicando sin escrúpulos, pero en los últimos tiempos ha llegado ya a unos niveles que son inadmisibles. De hecho, y solo en Madrid, por ejemplo, en lo que va de año, van más de 20 personas despedidas por este motivo. Tenemos constancia, porque así nos lo ha reconocido la propia empresa, que tienen a una persona que específicamente se dedica a calcular las bajas de quienes han estado enfermos o enfermas para poderles aplicar el artículo 52D. La llaman eufemísticamente responsable de absentismo. ¿Y cómo quieren librarse las empresas de esas plantillas con trabajadores indefinidos? Pues lo que quieren es adelgazar en todo lo posible esas plantillas, es decir, que vayan saliendo de la empresa, bien porque las condiciones de trabajo son insufribles, entonces la gente se pide la baja voluntaria, o bien aplicando despidos o disciplinarios o despidos objetivos como el 52D, para a la vez ir contratando de manera indiscriminada a gente por ETT. El Tribunal Constitucional avala el despido por bajas intermitentes, aunque estén justificadas. Acaba de salir una sentencia del Tribunal Constitucional que es bastante mala, es una sentencia muy mala, en la cual el Constitucional viene a decir que el derecho a la libre empresa está por encima del derecho que tiene la gente a ponerse enferma y no ser despedida por ello. Para mí la sentencia es una auténtica aberración y además estamos ya en una situación que solo va a poder ser corregida si hay un cambio legislativo, esto es, si el próximo gobierno decide modificar la ley. Entonces, ahora mismo la situación la marca esa sentencia y las empresas están aplicándola cuando les viene bien y de manera indiscriminada, no a todas las personas que entran en el ratio, sino a quienes ellos deciden. La manera para acabar con esta situación sería un cambio legislativo. Los jueces tratan estos despidos como un despido más. Es muy raro que digan que existe nulidad y aunque se compruebe que el trabajador no debería o trabajadora no debería haber sido despedido o despedida, lo único que hacen es aumentarle la indemnización reconociéndole la improcedencia del despido, lo que desde CGT entendemos que es un error, ya que esa persona no debería haber sido despedida en ningún momento. Están consiguiendo que las personas vayan a trabajar a pesar de que su salud no sea la más adecuada, a pesar de que cualquier médico
podría haberles dado de baja. No hace tanto tiempo, hará poco más de un año, una compañera falleció en el puesto de trabajo en la empresa Conecta porque tenía miedo a ser despedida. Lo que no puede haber es falta de protección en cuanto a la salud de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo, que unas malas condiciones creen que la gente caiga enferma y que una vez que la gente caiga enferma yo cojo y aprovecho un artículo que me brinda la reforma laboral para despedir a la gente cuando no ha tenido intención de faltar al trabajo. Eso es lo que no tiene sentido. En el caso de Unísono se ha llegado a utilizar este tipo de despido, el 52D, como represión sindical. De hecho, se ha despedido a un delegado sindical en Barcelona que tiene impugnado su despido porque a nuestra forma de ver la empresa le ha aplicado indebidamente este artículo, pero es que además nos consta que hay otras personas de otros sindicatos que teniendo la misma situación no han sido despedidas. El sindicato CGT es uno de los más representativos del telemarketing y son los que más reivindicativos se muestran en lo laboral y más críticos con la patronal del sector. En el caso concreto del compañero Isaac, nosotros entendemos que claramente es una cuestión de persecución sindical, ya que es la cabeza visible un poco de CGT en esta empresa. Hay que también decir que es secretario general del Sindicato de Transporte de Barcelona. Soy Isaac, soy uno de los despedidos en Unísono. Tras 5 años en esta empresa y 4 como delegado sindical nos han despedido. El ataque no es contra Isaac, el ataque es contra la CGT, porque saben que les ponemos las cosas difíciles y que no nos rendimos. Y prueba de ello es todo lo que tengo detrás. Con lo cual los necesitamos a todos para luchar contra esta lacra que son estas empresas. Más allá del despido, también estamos en unas elecciones sindicales donde la empresa ha montado la lista alternativa, que es Comisiones Empresa, Comisiones, que es como la lista de la empresa en la que coacciona a trabajadores para que se apunten y para que nos voten. Entonces entendemos que el despido de los 2 compañeros también está enmarcado en este contexto en que intentan eliminar a CGT dentro de la empresa. Se produjeron también, a raíz del despido, una serie de concentraciones, tanto en el centro de trabajo de Madrid, que es donde tienen la sede central, como en el centro de Barcelona, con mucha afluencia de gente en este caso. Se intentó realizar algún tipo de contacto con la empresa para tratar el asunto. Ante la negativa ni siquiera a sentarse a dialogar, pues entonces nosotros ya seguimos desde la CGT seguimos con nuestro plan para reivindicar que este despido era totalmente abusivo y era una persecución sindical. Nos hemos dirigido a los clientes de la empresa para poner en conocimiento que se están produciendo estos hechos. Pues empresas como Danone, empresas como Abertis, empresas como Santander, que son las que en realidad dan pie a que se eche a los trabajadores a la calle de forma impune. En Unísono en concreto hay convocada una huelga de 48 horas los días 2 y 3 de enero de 2020. Esta huelga la convocamos todas las organizaciones sindicales que hay en la empresa, menos los de siempre, menos Comisiones Obreras y UGT. Y a nivel de otras empresas me consta también que hay en estos momentos convocadas huelgas y paros en la empresa Estel y en la empresa Cycle. Al oeste están los anarquistas. Luchamos juntos. Somos camaradas de armas para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. Jo vaig a ser molt breu perquè vosaltres esteu així per escoltar-los a ells. Simplement dir que aquesta pel·lícula que vam rodar fa 25 anys i el propòsit d'esta conferència d'avui és un poc, d'esta xerrada, seria un poc això, fer aquest recorregut des d'aquella pel·lícula que va significar tant per molts de nosaltres i jo crec que per les persones que esteu així també. Tierra i Libertad és una pel·lícula que ens parla de la nostra pròpia història. És curiós que siga una persona que ha vingut de fora el que ens parle i ens parle amb tanta claretat de la nostra història. Per a mi va ser un moment que, si puc dir-ho d'aquesta manera, molt
iniciàtic pràcticament en la meua trajectòria com a actriu i que va consolidar moltes de les inquietuds que ja estaven en mi com a persona, que era mirar al meu voltant i veure que hi havia gent que vivia en circumstàncies d'extrema pobresa, en circumstàncies de necessitat i que vivíem en una societat molt injusta, profundament desigual. Terra i llibertat, el rodatge d'aquella pel·lícula, l'experiència que els meus companys i jo vàrem tindre va ser, d'alguna manera, i jo ho sento així, com el privilegi d'alguna manera rosar en la punta dels dits quina va ser la història del nostre poble, qui va ser la gent que ens va precedir, com varen entregar la seva vida per defensar la democràcia i un món més just i més solidari, i també com va ser l'experiència de tota aquella gent que vingué de fora a defensar el govern democràticament triat i en perill per l'alçament militar. Jo dic, i m'agrada dir, perquè ho sent així, que Lodge, la persona que avui tenim així al costat, és la consciència d'Europa, perquè ens parla de la realitat que estem vivint, d'una realitat moltes vegades silenciada. Així que per a mi és un honor estar una vegada més al seu costat així i ja els deixo la paraula. Moltes gràcies. Well, it was a very important moment for all of us, and what the film tried to say was very important, and I think it still means a lot about solidarity and fighting fascism, and the importance of the ordinary people, the working class people, and the need for political leadership of the left. Okay. Él está diciendo que es muy importante para él y para Rebeca, su productora, estar aquí, que es un momento en el que es importante recordar los motivos por los cuales se rodó la película y que es importante también recordar la lucha contra el fascismo, la solidaridad internacional, and the need for political leadership. Y es necesario la necesidad de un liderazgo político, and to recognize that sometimes we have to make the big choices, and because in the past we've made the wrong choices, and now we have to make the right ones. Un liderazgo político que reconozca que hay que tomar grandes decisiones, porque en el pasado quizás se tomaron decisiones equivocadas, y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad hoy de tomar decisiones correctas. So it was about solidarity. Es tractava de solidaritat, and belief, de creences, and passion, de passió, and how the left can never get it together. I com l'esquerra can never find the right way to make it work. No pot mai trobar el camí de que funcione. But we can still try, and we still hope. Continuem provant, tenim esperanza y encara seguim aquí. En principio lo que me gustaría es contextualizar por qué estamos aquí.
Estamos aquí porque se rodó hace 25 años la película Tierra y Libertad, y se rodó aquí precisamente porque aquí estaba el frente de Aragón. El frente de Aragón, que además para rodar Lock and Loach lo que hizo fue trasladar el sentimiento que había en aquellos años de la guerra civil al propio rodaje de la película. Para ello lo que hizo es rodar la película en orden cronológico para imbuir ese sentimiento dentro de las filas de los milicianos y las milicianas. Para ello estuvieron conviviendo entre un mes y medio aquí en esta misma zona. Vivían vestidos de milicianos y milicianas, oían incluso los disparos después en los descansos para estar dentro del contexto de la película y dentro del contexto de la propia guerra civil. Hay algunas peculiaridades, como por ejemplo que no sabían qué es lo que iba a pasar al día siguiente. El guión se les daba en cuentagotas y se lo tenían que aprender prácticamente de un día para otro. No sabían si iban a sobrevivir o iban a morir. O sea, igual que pasaba en la guerra, esa noche no sabían si la noche siguiente estarían vivos o estarían vivas. Por tanto, lo que hizo es trasladar el sentimiento de las personas que estaban luchando en la guerra civil a la propia película. Los actores y las actrices en muchos casos parece ser que no eran profesionales. Había algunas personas que sí, pero había otras que tenían ya una larga trayectoria en los movimientos sociales y sobre todo en movimientos sociales libertarios. Por tanto, lo que estaban rodando en la película lo sacaban de sus propios sentimientos. Creo que eso es muy importante para conseguir el efecto de una obra maestra como la que consiguió Ken Loach hace 25 años con el rodaje de Tierra y Libertad. Hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de participar en este evento. Hay que reconocer que es una celebración que evidentemente nosotros no hicimos la película, fue Ken Loach, ¿no?, pero se nos ha permitido participar del evento y vamos, nos hemos tirado a la piscina sin dudarlo, porque entendemos que la película Tierra y Libertad al movimiento libertario y a la CGT como organización anarcosindicalista nos atraviesa, ¿no?, completamente en su contenido y en lo que traslada, ¿no?, en la película, y por tanto vamos, nos sentimos emocionalmente implicados, no solo ya ideológicamente, sino también emocionalmente, ¿no?, porque creemos que, como decía antes el compañero Juan Ferrandis, hay que dejar claro que la historia la han escrito pues, los vencedores y en todo caso el comunismo, ¿no?, el stalinismo, que fue el que fue capaz de hacer una versión distinta de los vencedores, pero nunca los perdedores de verdad que fuimos de la contienda, del triunfo de la reacción, ¿no?, en España, que fue el movimiento anarcosindicalista, nunca ha tenido oportunidad real de hacer su historia, ¿no? Y Tierra y Libertad coge esa parte de lo que pasó y lo expresa como realmente entendemos los anarcosindicalistas que fue, ¿no? Y para nosotros es muy importante que se hiciera la película, es muy importante que 25 años después, cuando lo que está pasando, se recuerde esa película, no por la parte negativa tan solo, que evidentemente perdimos ese conflicto y como estaba hablando antes el compañero, probablemente si lo hubiéramos ganado, si lo hubiera ganado el pueblo organizado de manera libertaria, ¿no?, hubiera podido cambiar la realidad de Europa e incluso la del mundo, pero no fue así, sino que incluso en la pequeña expectativa que podemos contemplar en la película del experimento que se hace justamente en Aragón y en Cataluña y en las zonas donde el anarcosindicalismo estaba fuerte, en la creación de cooperativas, de las escuelas libres, toda esa experiencia de cooperación, ¿no?, de solidaridad, de ese apoyo mutuo que desarrolló el movimiento libertario a la par que estaba viendo el conflicto. Eso es una oportunidad perdida, ¿no?, en contraste a lo que estamos viendo ahora en la soledad absoluta a la que nos está abocando el sistema capitalista, que nos individualiza, nos machaca y la impotencia que genera, ¿no?, la ilusión que vemos en esa película, ¿no?, de las personas que participan, ¿no?, de cómo se creen capaces de transformar la dura realidad que tienen. Eso creo que es un grito a la esperanza que hay que recuperar, ¿no? Es la única alternativa ante lo que nos está cayendo. Por tanto, nos parece fundamental, importantísimo y trascendente que Tierra y Libertad siga tan vigente como fue hace 25 años, ¿no?, cuando la sacó el director. La película tiene una frase muy importante en un momento que es cuando, en el funeral de Blanca, cuando la voz del protagonista, Ian Hart, que en ese momento
No sé si es el funeral de Blanca o no, no es el funeral de Blanca. Sí, bueno, no recuerdo. Creo que es el funeral de Blanca o el funeral del protagonista. Él dice, cuando explica en una carta a sus familiares en Inglaterra, la revolución estuvo de alguna manera al alcance de nuestra mano y si esta revolución hubiera triunfado, hubiésemos podido cambiar el destino de Europa, porque las revoluciones son contagiosas. Entonces, yo estoy convencida de que lo que se dice en la película por boca del protagonista, igual que Ken, desde luego lo está también convencido porque está puesto ahí su deseo y su intención y su sentimiento, que verdaderamente hubiéramos podido iniciar un rumbo distinto, un rumbo nuevo que seguro que nos habría llevado más lejos y a una sociedad más igualitaria en donde las personas fuesen tenidas en cuenta como seres humanos, no como mano de obra. Bueno, a mí lo que me gustaría comentar es que desde una posición libertaria como la de la CGT agradecemos enormemente que Ken Loach en aquel momento se preocupara por un tema que prácticamente había pasado de puntillas en contar la guerra civil. La guerra civil se había contado de muchísimas maneras, pero no se había visualizado esa fractura dentro de las filas que estaban luchando en el mismo bando. Yo creo que aquello fue un antes y un después, la visión de lo que tuvimos de la guerra civil, y agradezco también que se preocupe 25 años después en volver a contar la misma historia que contó en aquel tiempo. Otra cosa importante que creo que nos traslada la película Tierra y Libertad, ¿no? Y lo que hoy estamos celebrando, que en aquel momento fue la pérdida, o sea, el movimiento libertario la ahogaron los autoritarismos, tanto el fascismo de derechas como el estalinismo, ¿no? Es decir, la confrontación que vemos en Tierra y Libertad es entre la libertad, la lucha por la libertad, la lucha de tener una organización transversal de todas para todos, ante los autoritarismos que nos imponen primero el fascismo con el golpe de Estado y después el estalinismo, dedicándose de manera sistemática a considerar que el anarquismo eran sus enemigos, intentando además abortar la revolución, que es lo que lamentablemente ocurrió, lo que hemos visto también en Tierra y Libertad. Respecto a la situación actual, yo digo, y me gusta decirlo cuando puedo, que creo que Ken Loach es la conciencia de Europa, creo que el cine que Ken Loach hace es muy necesario. Me felicito de que su equipo le estimule y le empuje a seguir rodando, aunque él dice que le gustaría retirarse, pero como él dice también, sigue habiendo muchos conflictos abiertos, hay muchos lugares que necesitan, esto ya lo digo yo, esa mirada lúcida que nos ponga a la sociedad un espejo delante para ver quién somos, cómo estamos conduciéndonos y a dónde nos conduce también este individualismo salvaje y esta sociedad neoliberal en la que estamos instalados, nos guste o no, y cómo trabajar de alguna manera para cambiarlo. In 25 years things have got worse. En 25 años las cosas han ido a peor. We didn't think we would have to fight fascism again 25 years ago, but we do. No pensábamos que 25 años después tuviésemos que combatir el fascismo otra vez, pero tenemos que hacerlo. And I think the lesson from 1936-37 is if we want to beat fascism, then we have to take the big first of all we need solidarity across all Europe. Y que la lección que aprendimos en el 36 es que si queremos derrotar y combatir el fascismo es necesaria la solidaridad en toda Europa. But also we need to, the working class really needs to take power, not be subject to the bourgeoisie. We need to take real power. The working class needs to take power. Que la clase trabajadora, la gente trabajadora, la gente de la base necesita ser consciente y tomar el poder, empoderarse. And as long as we allow business and the bourgeoisie to take the big decisions, we shall lose. Hasta el momento en que nosotros permitamos a la burguesía y a las grandes oligarquías de alguna manera tomar las decisiones, nosotros habremos perdido. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros.